Un cordial saludo para todos ustedes, participantes en esta asamblea de directivos de la provincia de Brasil Centro-Norte. Es una alegría poder saludarles y también quiero aprovechar esta ocasión para agradecerles personalmente a cada uno de ustedes lo que hacen con su persona, con su trabajo, para contribuir a la misión marista en el mundo y muy concretamente en esta parte de Brasil que les corresponde. Quiero felicitarles por el tema acertado y profundo que han tomado para su asamblea, por una educación impregnada de sentido. Me parece que el lema, este eslogan que ustedes han tomado, nos invita a ir a lo esencial de nuestra tarea, de nuestro trabajo, diría de nuestra vocación. Una educación impregnada de sentido. ¿Qué sentido? ¿Cuál es el sentido de nuestra educación? Justamente detrás de mí tengo una copia grande de la carta que el padre Champagnat, aquí ven su firma, dirigió al rey de Francia, explicándole cuál era la finalidad del instituto. En esta carta, en muchos otros documentos que el padre Champagnat produjo, en cartas, queda clarísima y me parece que en esto no hay ninguna duda, al menos teóricamente, entre nosotros de cuál sea la finalidad, el sentido del Instituto Marista y de nuestro trabajo educativo. Formar buenos cristianos y buenos ciudadanos. Él también, padre Champagnat, usó la expresión dar a conocer a Jesucristo y hacerlo amar. Esa es la finalidad de nuestra educación. Esto está en el corazón de nuestra misión. Por tanto, ¿cuál es el sentido? En una sola palabra lo podríamos llamar evangelizar. Como decía, evangelizar es nuestra razón de ser. Para eso existimos en la Iglesia y en la sociedad. Para eso fuimos creados. De acuerdo con esto, cualquier persona que se acercara a nuestros centros educativos debiera poder reconocer inmediatamente cuál es el centro y el foco de nuestra atención. Una persona que se mirara el centro educativo de donde usted es director o directora, ¿qué diría? Ese centro marista destaca por... La respuesta diciendo destaca por la calidad de su evangelización, ¿sería una respuesta posible en su propio centro educativo? Me parece pues que la invitación es efectivamente a ir a lo nuclear de nuestra misión, a replantearnos cómo lo estamos haciendo. ¿Qué es evangelizar? ¿De qué hablamos cuando hablamos de evangelización? Frecuentemente esta palabra está asociada tanto a la transmisión doctrinal como a la práctica religiosa. Ambas cosas pudieran darse en un colegio católico y pudiéramos tener la apariencia de que porque se estudia el catecismo y la gente va a misa, estamos ya evangelizando y teniendo como resultado
buenos ciudadanos y buenos cristianos. Me parece que la pregunta sigue siendo relevante. ¿Qué es evangelizar? En el fondo, ¿cuál es el resultado que sale de nuestros centros educativos? ¿Qué tipo de persona es formada en nuestros centros educativos? La invitación, pues, es a profundizar en el sentido de esta palabra evangelizar. Y nos viene muy oportunamente la celebración el próximo mes de octubre del Sínodo de Obispos sobre la nueva evangelización. El Papa Juan Pablo II, dirigiéndose a la Conferencia de Obispos de Latinoamérica el año 83, que tuvo lugar en Haití, la primera vez que él usó la palabra nueva evangelización y la definió como que debía ser nueva en el ardor, nueva en sus métodos, nueva en su expresión. Si me permiten simplemente hacer un pequeño comentario a propósito de estas tres cualidades de la evangelización, por si les ayuda en su propia reflexión y compartir durante estos días de asamblea. En primer lugar, nueva en el ardor. Esto me parece que es como si nos devolviera la pregunta hacia nosotros, porque habla de la persona del evangelizador. ¿Qué es evangelizar? No puede haber evangelización sin una persona que ha sido evangelizada en su propio corazón. En este sentido, me parece muy sugerente la imagen del Padre Champagnat, que, como saben, se encuentra en el exterior de la Basílica Vaticana y que nos trae la imagen, por una parte, de firmeza, de solidez, pero al mismo tiempo de ternura. ¿De qué tipo de persona estamos hablando? Una persona que ha sido evangelizada en su corazón, que se ha dejado tocar por la gracia de Dios. Como decía antes, no es solo cosa de transmisión doctrinal evangelizar, es sobre todo el contagio de una vivencia. Es la transmisión viva de tú a tú de algo que arde por dentro. Todos los grandes santos, también Champagnat, en ellos ha sido evidente que había un fuego interior que contagiaba a otras personas. Había una pasión, un entusiasmo que ellos sabían transmitir, solo con su propia vida. Y me parece que este es el primer punto importante. En qué medida todo este tema de la evangelización nos toca a nosotros y nosotros nos dejamos interrogar personalmente. Recientemente cayó en mis manos un libro de Susanna Tamaro, es una periodista italiana muy famosa, y el libro se titula L'isola che c'è, y dentro tiene una serie de artículos sobre temas distintos, y uno de ellos habla justamente sobre el tema de la nueva evangelización, y cuenta cómo ella es una persona que se encuentra en las fronteras de la Iglesia, en los límites. Dice, yo he sido educada con una familia que era atea, anticlerical y masónica. Dice, pero en mi búsqueda personal tenía sed de espiritualidad y poco a poco me he ido encontrando con el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, con el Dios de Jesucristo. Y desde su propia experiencia de una persona en búsqueda, tiene reflexiones muy interesantes. Y quería leerles un pequeño fragmento que traduzco del italiano. Dice, nos faltan los padres y las madres espirituales, personas creíbles, que hayan hecho un camino, que conozcan la complejidad y la contradictoriedad de la vida,
y que con humildad y sabiduría sepan acompañar a las personas a lo largo de su camino sin juzgar y sin pedir resultados. En el padre o en la madre espiritual no hay nada de nuevo, solamente algo de extraordinariamente antiguo, la sed de un alma que encuentra a otra alma en grado de ayudarle a buscar el agua. Y luego continúa diciendo, no necesitamos nuevos inputs, nuevos dicasterios, nuevos desafíos, nuevos encuentros transoceánicos. Dice, lo que necesitamos es esas personas llenas de Dios, capaces de contagiar a los demás. No solo nueva en su ardor, sino nueva también en sus métodos. Al hablar de métodos, me parece que hay una potente invitación a entrar en el mundo de los jóvenes y preguntarse, ¿realmente estamos llegando a ellos? ¿Los métodos que estamos usando son los más oportunos? ¿Les llega realmente al corazón? ¿Podemos comunicar con ellos? Y creo que en ese sentido va a ser muy bueno escuchar a los jóvenes y ofrecerles también el protagonismo que les corresponde, que puedan tomar su palabra también como creyentes. Los niños y los jóvenes no son creyentes en miniatura, sino que son niños creyentes y son jóvenes creyentes. Ellos son creyentes en plenitud, en la etapa de la vida que les corresponde. Por tanto, también ellos tienen derecho a decir su propia palabra en la Iglesia y a asumir el protagonismo que les corresponde. Una pregunta, pues, sobre cuál va a ser el mejor método para llegar a los jóvenes y para comunicar con ellos. Pero me parece que de fondo hay como un método que no pasa de moda y que es el método esencial que usó Jesús. Jesús, para la transmisión de la fe, lo primero que hizo fue juntar un grupo de discípulos y construir comunidad con ellos. No solamente dijo, un nuevo mundo es posible, cuando decía, el reino está cerca, sino que de manera práctica, con el grupo de los discípulos, él empezó a construir esta sociedad distinta, sin divisiones, donde todos son iguales, donde la ley de la fraternidad y del servicio es la que impera, comprometidos en la construcción de un mundo nuevo, pero los unos con los otros, un espacio donde orar, donde celebrar la fe, donde compartir esa fe, donde ayudarse en el crecimiento personal de cada uno de los miembros de la comunidad. Hay también, pues ahí, una pregunta sobre de qué manera nosotros alimentamos nuestra fe en comunidad y de qué manera tenemos comunidades de referencia también en nuestros centros educativos. No solo es para la pastoral juvenil, es también para hacer surgir pequeñas comunidades que puedan florecer en nuestros espacios educativos y que sean puntos de referencia para los niños y para los jóvenes. Es la iglesia o el icono de la iglesia de Pentecostés. Nueva también evangelización en su expresión. Y al hablar de una evangelización que es nueva en su expresión, la primera palabra que a mí me viene a la mente es creatividad. Recientemente tuve ocasión de estudiar el Instrumentum Laboris, que es el documento que el Sínodo de Obispos va a usar para su trabajo durante ese tiempo de reuniones,
y busqué la palabra creatividad, a ver cuántas veces aparecía en el documento. Aparece una sola vez y es en la carta introductoria escrita por el secretario del sínodo. Se me hace difícil imaginar que estemos hablando de novedad y que no hagamos referencia a la creatividad. Hay, sin embargo, en ese mismo documento, en ese Instrumentum Laboris, otra referencia que me parece brillante, cuando dice: la caridad es el lenguaje de la nueva evangelización. Esa es la mejor expresión de lo que es evangelizar. Recuerdo que un teólogo, en una ocasión escuché que decía: quizás en el pasado el camino normal que la gente seguía en su crecimiento de la fe era: primero se aprende la doctrina y después la gente actuaba de acuerdo a esa doctrina, practicaba la caridad, practicaba la fe. Hoy no creo que eso sea válido. No me parece que el joven, los niños de hoy, digamos, la parte doctrinal sea algo que realmente les atrae mucho. Por tanto, quizás el camino es al revés. Empezar por la práctica de la solidaridad, por la práctica de la caridad, y probablemente un día u otro van a preguntarse: ¿por qué es esto? ¿Qué hay detrás? Por tanto, una doctrina que ayude a consolidar y a dar sentido a esa práctica que ya se está haciendo. Una evangelización, pues, con esas tres características: nueva en su ardor, nueva en sus métodos, nueva en su expresión. Ojalá que durante estos días tengan ocasión de ir profundizando en cada uno de estos aspectos y sentirnos así muy en comunión con la Iglesia Universal. Estamos pues invitados, todos y cada uno de nosotros, a trabajar juntos para que nuestros centros educativos puedan convertirse cada día más en espacios de nueva evangelización. Construir juntos esa iglesia con la que soñamos, una iglesia de acuerdo con nuestras características maristas, una iglesia de rostro mariano. Esos tres iconos que yo usé en mi circular y que me parece caracterizan bien la iglesia que nosotros soñamos con construir. Quiero agradecerles de nuevo el servicio que hacen para la misión marista. Sabemos que contamos con la inspiración, el apoyo, la bendición de María, nuestra tierna y buena Madre. Que ella continúe bendiciéndoles. Muchas gracias.